Bien, y continuamos con la faceta de entrenador de Pepe Peñafuerte Ruiz. Empezó entrenando a los filiales del Bético, al Triana Balompié en el 71-72, después al Jerez Industrial, luego vino a Valdepeñas, que tocaremos ahora, el Real Jaén, Dieter Zafra, Dos Hermanas, Olímpica Valverdeña, La Palma, Camas Club de Fútbol y también estuvo en las categorías inferiores del Calvo Sotelo, del Puertollano, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, sí. Sí, como anécdota, pues comentar que en los juveniles del Betis él fue entrenador de Gordillo. Ah, sí, sí, fíjate, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. De Rafael Gordillo. Pues vamos con el Club Deportivo Valdepeñas. Aquí llegó en los años 74-75. No recuerdo si era el anteporada anterior, si estaba Ángel Antequera, pero yo no sé, me acuerdo si estaba en esa. Después estuvo 3 temporadas con Villegas Espinosa, hablo del presidente, las Ujú. 77-78, 78-79, 79-80. Y luego con Daniel Morales, la 81-82 y con Ramírez Perona, la 82-83. ¿Te recuerdas de la faceta de tu padre como entrenador? Bueno, claro, yo de los presidentes que han nombrado me acuerdo fundamentalmente de Villegas y de Daniel Morales. Sí, sí, sí. Y bueno, yo aunque llegué muy pequeñito, nosotros estuvimos 5 años allí viviendo en Valdepeñas, aunque él entrenó un año anteriormente, creo. Sí, sí. Pero bueno, yo llegué con 7, 8 años, y después vinimos aquí a Jaén, que entrenó mi padre el Real Jaén un año. Él podía haberse quedado aquí en el Jaén porque no hizo mala campaña, pero él tenía un apego especial, lo llamaron de Valdepeñas y él quiso volver a Valdepeñas. Entonces yo me acuerdo mucho de la época de entrenador en el Valdepeñas, sobre todo cuando yo era un poquito más mayor, cuando Sí. tenía ya pues 10, 11, 12 años, ¿no? Porque, bueno, yo era el primer aficionado. Para mí, mi padre era el mejor entrenador del mundo y yo era un aficionado del Matel Valdepeñas. Entonces yo muchos sábados iba allí a verlo entrenar, ¿no? Vamos, él me daba unos balones, yo estaba ahí correteando de un lado para otro. Si había algún ejercicio que podía hacer con los futbolistas, pues lo hacía y un Mm. poquito. Y sobre todo para mí era importante ver a mi padre cómo hablaba y cómo yo observaba mucho la forma, y me gustaba mucho la forma de entrenar que tenía mi padre y de relacionarse con los jugadores, ¿no? Sí, sí, Y sí. después acompañé mucho también una época en que viajaba también con el equipo, porque me acuerdo que eran desplazamientos sobre todo a la provincia eran equipos de la provincia de Madrid, sobre todo. Entonces se iba y se volvía en el día Sí. y era un autobús muy, muy alegre. La verdad, yo me lo pasaba muy bien. Si ganábamos, pues mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Pero muy buenos recuerdos. Y después recuerdos del equipo y de cómo jugaba y de cómo jugaban los jugadores. Aunque yo era pequeño, pues ya tenía conciencia, ¿no? Un Sí, poco sí, sí, de, sí. Mm. de cómo jugaba el equipo. Sí, sí. Antes de llegar al apartado de las anécdotas, tenemos con Quique Sánchez Flores, el sobrino de Lola Flores. Además de tener muchas relaciones con jugadores y con entrenadores y con gente del mundo del fútbol, pues él tenía muchas influencias, mucha gente, muchos amigos por ahí, ¿verdad? Háblanos de Quique Sánchez Flores. Bueno, eso es una anécdota más, ¿no? Pero Sí, sí, en las entrevistas que hemos estado escuchando a distintos jugadores que jugaron en el Valdepeñas, pues gente que pasó por categorías que mi padre conoció en categorías inferiores del Betis. sí, sí, Entonces, ese viaje de ida también en algún caso, pues mi padre intentaba que fuera de vuelta. Él nunca dejó de ser, él era un gran bético sí, sí, sí. y él siempre se acordaba del Betis. Entonces, él
tanto en los equipos que entrenaba como en los equipos con los que jugaba ese equipo, Ujú. pues él sí veía, ejercía un poco de ojeador informal, ¿no? Sí, Entonces, si sí, veía a alguien que él sí, pensaba que destacaba, sí, 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 que podía valer para el fútbol, sí, pues la primera llamada que hacía siempre era al sí, sí, sí. Betis. Oye, Y él insistió mucho sí, en que una de las personas, uno de los jugadores que vio jugando en el Pegaso, creo, sí, sí, era a Quique Sánchez Flores, y él insistió mucho al Betis a que lo ficharan, ¿no? Pero sí, finalmente se adelantó el Valencia, el creo Valencia. que fue. Y luego al Real Ujú. Madrid y luego al Zaragoza. Oye, una de las cosas que no hemos comentado, en las 5 temporadas que jugó con el Betis, en los 7 partidos metió 23 goles. Eso siendo un centrocampista. Imagínate si hubiera sido un delantero centro, ¿eh? Sí, bueno, porque él tenía encargado, él tiraba muy bien las faltas Ujú. y los penaltis, ¿no? Él Sí, tenía como he dicho antes, parece, bueno, no parece, eso lo vi yo, ¿no? Tenía un golpeo de balón pues muy importante, ¿no? Tanto de fuerza como de colocación. sí, sí, sí. Yo me acuerdo que en los entrenamientos, en los equipos que él estaba, ¿no? No sé si han nombrado en la lista de equipos que entrenó al Dieter Zafra. Sí, el Dieter está sí, sí. Sí, en los equipos que él estaba, pues él tenía una especie de broma con jugadores, ¿no? Que era Sí, sí, una apuesta, ¿no? sí, sí, sí. Que era ver quién le daba tirando penaltis o quién fallaba menos. Entonces, Sí, o sí, también él era muy típico de decirle al portero, te la voy a meter por allí. sí, sí, sí. Y entonces, aunque el portero supiera Sí, sí, por sí. dónde iba a ser, no había forma porque la colocaba le pegaba muy fuerte y la colocaba muy bien. Y después otra cosa otra broma que tenía es esta típica de tirar al palo, ¿no? Sí, Él sí, sí. podía tirar 3 o 4 balones al palo y dar el Oye, 90%. Oye, ¿sabes que eso de tirar al palo, Santiago Bernabéu en Almansa, que era donde vivía, lo hacía también y creo que también acertaba con mucha probabilidad, ¿sabes? Ese tipo de Mm, tiro de precisión, ¿no? Porque, mira, sí, mira, precisamente ahora mismo tengo aquí en pantalla, dice, hablando de Pepe Peñafuerte, su potente disparo a balón parado lo hizo todo un especialista en el lanzamiento de faltas y penaltis. sí, 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 sí. Ujú. Y para él era muy importante, yo me acuerdo de eso cuando yo iba a ver, el golpeo de pelota era muy importante. Él decía y ya te digo, hablamos de los años 80, ¿no? Sí, Pero él decía que no sabían, que los jugadores, que había otras cualidades, pero que en general era muy difícil encontrar jugadores que le dieran bien que golpearan bien sí, sí, la pelota, ¿no? la pelota, sí, 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 sí. Y entonces yo he asistido a sesiones muy largas con determinados jugadores Sí, que él sí, quería convertir en especialistas le ujú, tienes que dar así, así y de repetir, sí, repetir, sí, sí. repetir, repetir. Mira, escucha este audio de archivo. Y nadie mejor que Ángel López Sánchez para que nos diga el comentario sobre este 4-1-4-1 al Daimiel Club de Fútbol, que nos parece un resultado bastante abultado, pero se lo ha merecido el Club Deportivo Valdepeñas, puesto que ha acertado más a la hora de tirar a gol. ¿Es así como tú lo has visto, Ángel? Sí, Francisco Ferrón, efectivamente, sobre el terreno del Polideportivo Municipal, que por desgracia y aparte de lo que vamos a comentar está en mala situación. Sí, efectivamente, el resultado contundente. Yo, te digo la verdad, cuando hemos comenzado el partido, no me esperaba este 4-1 que iba a ser el resultado final. El de yo lo he visto un equipo bastante deportivo, la afición de Valdepeñas se ha portado extraordinariamente con la de Miel. El sábado comentamos en nuestra misión deportiva que ambos equipos iban a fundir en un abrazo de amistad, tanto la afición de Miel como Valdepeñas, como jugadores, así como compañeros de prensa y radio. Bien, y ahora vamos a hablar otra de las anécdotas graciosas y curiosas de Pepe Peñafuerte. Vamos a situar al radio oyente, vamos a situarlo en un pueblo como era Valdepeñas, de 30.000 habitantes, con un equipo dinámico, un equipo potente, con jugadores excelentes, pero con la edad de 20, 25 años, la mayoría de ellos. Yo sé que vosotros de vez en cuando tú te montabas con tu padre en el coche cuando tu padre recibía alguna noticia
de que algún jugador estaba en tal bar o en tal sitio, tú te montabas en tu padre y te encontrabas, ibais al bar allí porque la facultad, digamos, la virtud paternalista que tenía tu padre así lo empujaba a hacerlo, ¿no? Háblanos de esas rondas nocturnas. Bueno, eso yo lo viví alguna vez, sí, 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 pero más cosas. Él tenía una relación eran chicos muy jóvenes pero para algunos de ellos era la primera vez que vivían fuera lejos de la familia, ¿no? sí, Y sí, sí, bueno, no dejaban de ser profesionales, cobraban sus dinerillos y tal, y eso sí es que que además muchos de ellos habían llegado a Valdepeñas por mediación suya, claro, claro. tuvieron una relación muy paterno-filial, ¿no? Sí, 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 Con los jugadores, ¿no? sí, 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 Nada que ver con lo que se estila sí, hoy sí, en sí, sí, día, ¿no? sí, 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 Entonces él estaba para un roto y para un descosido. sí, 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 Si algún jugador tenía algún problema personal, pues ahí estaba mi padre. exacto. O cuando llegaban a Valdepeñas, pues pasaban por mi casa Sí, 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 y compartían olla, ¿no? Con sí, 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 algunos sí, sí. de ellos con nosotros, ¿no? Mm, Y eso que tú comentabas, pues yo sí, lo he vivido, de que mi padre recibiera una llamada y tal, pues mira, Peñafuerte, fulanito de tal, menganito está en tal sitio, sí, sí, sí. cuando no tendría que estar ahí, ¿no? A esas horas. Lo que pasa es que, bueno, Sí, uno es joven y ya está. Y sí, de sí, montarme en el coche con mi padre, ir a tal bar y de quedarme yo en el coche y que entrara mi padre y sí, que sacara un tiarrón, ¿no? No digo de la oreja, pero con la cabeza gacha mm, y lo metiera en el coche y lo lleváramos a dormir, ¿no? sí, 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 cosas de ese tipo sí, no, sí, 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 sí. eran muy... Pero Bueno, vamos, pues mi padre era una persona que podía ser muy temperamental, muy rígida en algunas cosas. sí, 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 Las charlas en el vestuario podían ser sí, sí, muy sí, 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 fuertes, ¿no? sí, 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 Pero era una persona muy dialogante también. sí, 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 sí. Pues bien, David, estamos entrando en los minutos finales y si quieres añadir alguna cosa más o si quieres dirigirte a jugadores, a afición, pues adelante con ello. Bueno, yo pues de nuevo agradeceros el trabajo que estáis haciendo personalmente, devolverle de alguna forma, si me escuchan, el cariño a todos estos jugadores que han hablado con tanto cariño de mi padre. Y después, pues, que deciros que comparto un poco la ilusión que parece que existe ahora mismo a principio de temporada este año con el equipo de fútbol de Valdepeñas que parece que ha vivido unos años que no han sido todo lo brillantes que debieran ser, ¿no? A mí me parece que es importante para una ciudad, ¿no? Sí, Parece sí, que sí, es importante que hay procesos que tienen que ver con la ilusión, con el desarrollo, con la evolución de los territorios, de los pueblos, de las ciudades, que bueno, lo más importante no es el deporte, que está lo económico sobre todo, la cohesión social, pero el deporte tiene un lugar, ¿no? Y sobre todo un deporte tan especial con la importancia que tiene en este país el fútbol, ¿no? sí, sí, Y sí, la gente se ve reflejada un poco ahí. Entonces, que haya un equipo de fútbol, no digo que esté en primera división o en segunda división, pero que sea sí, un equipo que dé la cara, que vaya a más, pues sí, le traslada de alguna forma una ilusión a la gente sí, que sí, sí, puede sí, sí, contribuir, ¿no? A que se cree un clima que sea bueno para el desarrollo de la de ciudad, la ¿no? ciudad, sí, sí, Entonces, sí, a mí me parece importante el espíritu con el que se ha comenzado esta temporada sí, sí, y sí, después me parece muy importante la labor de recuperación de la memoria que sí, estáis haciendo sí, sí, vosotros, ¿no? Así que muy agradecido. en cierta manera, estos 5 minutos de leyendas vivas está uniendo a las... Es que no me atrevo a decirlo, ni veteranos, ni vieja gloria, ni vintage, ni históricos, ni clásicos, que son acepciones que nos vendrán, ya hablaremos de ellas en otro momento. Estamos uniendo aquella etapa con la etapa nueva y mediante la tecnología, internet y eso. O sea, entonces, para mí es importante que se unan esas tres cosas
lo actual, el pasado con el presente y lo que tú acabas de decir, ese optimismo y esa alegría que da que yo pienso que lo mismo que se está en el fútbol sala, que ahora mismo la afición del fútbol sala quizás sea la mejor afición de la primera división y esa alegría que impregna y ese optimismo que impregna a la sociedad en general de Valdepeñas, ¿por qué no puede Mm, haber un efecto dominó y se puede hacer también en el fútbol? Porque ya digo, en el fútbol ahora mismo estamos yendo 700 y 800 personas a ver el fútbol, pero ¿por qué no podemos llenar las gradas como en su día había 1.500 personas, que es la capacidad de las gradas de Valdepeñas? Pero no mm, quiero un llenazo y un taquillazo como el Real Madrid o como el Córdoba, cuando vino el Córdoba, pero sí que al menos mantener, la gente ya se queda sorprendida con esta cantidad de gente que estamos acudiendo al fútbol y para mí ya es, y además están dando, aunque ha habido un par de partidos que han perdido, pero eso se tiene que ver más, o sea, ten en cuenta que hasta que se conjunten los jugadores, la plantilla se rehaga, pero están dando la cara, se están entregando, se está viendo jugadas por ahora individualistas, pero probablemente en equipo puedan verse ya mismo. Así que yo creo en este Club Deportivo Valdepeñas y creo en la mm. afición y creo que eso es lo que tú dices, ese cambio lo podemos ver en todo Valdepeñas. Sí, sí, ¿por qué no? Mira, si me dejas hacer Sí, sí, una reflexión adelante, final al hilo adelante, de lo que tú adelante. dices, y pues por ejemplo, yo soy, y lo llevo a gala, ¿no? Soy socio del Betis y cuando puedo voy a los partidos. Sí, 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 El Betis ahora mismo es un equipo que está pasando por un muy buen momento, pero ha sí, tenido grandes crisis. Pero sí, 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 hay un valor, sí, sí, un capital que tiene el Betis que lo tiene consolidado y no lo va a perder nunca. Y es orgullo para la ciudad, ¿no? Para sí, sí, Sevilla, sí, sí, que sí, es, sí. que es la afición, ¿no? Ujú. Es un estadio donde, salvando mucho las distancias, no quiero, Sí, 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 es un estadio donde, aunque el equipo vaya mal, pues sí, allí hay 30, 40.000, 50.000 personas. sí, 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 Es una afición que no abandona y ese espíritu se fraguó precisamente en una época que fue muy dura para el club, que fueron esos años crisis, sí, 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 esos años del mal que pierdan, los que sí, jugó mi padre, ¿no? sí, Mi sí, sí, padre, ¿no? Entonces, sí, las aficiones tienen que estar a las duras y a las maduras, ¿no? sí, 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 Y en Valdepeñas hay sitio para todo, ¿no? Hay sí, sitio para sí, el fútbol sala, que ahora está muy bien y pujante y tal, pero hay sitio para un equipo de fútbol que esté en el lugar que una ciudad como Valdepeñas pues se merece. Yo sé que es sí, difícil, que el fútbol hoy en día pues ya no es otra cosa, ¿no? sí, 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 Que para llegar a determinadas categorías pues no es suficiente con buena gestión y buena voluntad, ¿no? sí, 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 Pero tener un lugar un poco más arriba y pues eso sí, ¿no? Y yo creo que se está en buena vía en Valdepeñas, sí, en sí. este sentido. Pues nada, muchas gracias, un abrazo y hasta siempre, David. Aquí estamos. Pues nada, y no, hasta siempre no, espero que sea hasta pronto, porque yo Sí, voy con frecuencia a Valdepeñas, así que algún día espero ver algún partido del Valdepeñas, del que soy socio, en la Molineta y sí, que ganemos. de Y si acuerdo. perdemos, pues Pues da igual. ¿qué le vamos a hacer? El fútbol es ¿Qué así. le vamos a hacer? El próximo lo ganaremos. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. A ti, adiós. Hoy tenemos Valdepeñas, un equipo peleón, con historia, con solera, con renovada ilusión en las tardes